Durante más de un siglo, las montañas Apalaches fueron vistas como una maldición. Eran una muralla escarpada e impenetrable que atrapaba las primeras colonias americanas contra el océano Atlántico. Pero hoy los geógrafos argumentan que esta prisión en realidad fue una bendición. Al frenar la expansión temprana, estas montañas obligaron a las colonias a consolidarse, industrializarse y unificarse. Soy Jeff, y esta es la historia de cómo una muralla creó una superpotencia. Antes de entender cómo esta enorme barrera geológica forjó un país, primero tenemos que entender la muralla en sí. ¿Qué son exactamente las montañas Apalaches? Si las miras en un mapa topográfico hoy, en realidad no parecen tan intimidantes. Extendiéndose por unos 2.400 kilómetros, desde la isla de Terranova en Canadá hasta el centro de Alabama en Estados Unidos, los Apalaches son un sistema enorme y extenso de cordilleras. Y a diferencia de los picos escarpados de las montañas rocosas en el oeste, los Apalaches están cubiertos por bosques verdes, densos y frondosos. Son famosos por sus formas curvadas y rara vez superan los 1.800 metros de altura. De hecho, el monte Mitchell, en Carolina del Norte, es el punto más alto con apenas 2.037 metros. Como referencia, solo el estado de Colorado tiene más de 50 picos que duplican esa altura. Entonces, si no son altísimas, ¿por qué fueron una barrera tan poderosa por tanto tiempo? La respuesta está en su disposición. Los Apalaches no son una sola cresta que puedas cruzar fácilmente. Son un laberinto de crestas paralelas y valles profundos y estrechos. De hecho, existe una subregión conocida como los Apalaches de crestas y valles. Si fueras un colono intentando ir hacia el oeste, no cruzarías solo una montaña. Tendrías que abrirte paso entre bosques densos y salvajes, subir una cresta empinada, bajar un valle y de inmediato enfrentar otra cresta idéntica. Y luego otra, y otra. Casi no había ríos naturales de este a oeste, ni pasos montañosos que facilitaran el viaje. Pero las montañas que vemos hoy esconden un secreto monumental. Su apariencia, suave y ondulada, es completamente engañosa. Porque para entender de verdad a los Apalaches, hay que retroceder no miles de años, sino millones. Verás, los Apalaches no siempre fueron las colinas verdes y suaves que conocemos hoy. De hecho, hubo un tiempo en que estas montañas harían que los Himalayas actuales parecieran pequeños. Las montañas Apalaches son increíblemente, casi inimaginablemente antiguas. Comenzaron a formarse hace unos 480 millones de años, durante el período Ordovícico. Eso las hace más antiguas que los anillos de Saturno, más antiguas que los huesos e incluso que los árboles. Cuando los Apalaches empezaban a elevarse desde la Tierra, la vida en nuestro planeta aún estaba mayormente confinada a los océanos. Durante cientos de millones de años, las placas tectónicas de la Tierra chocaron entre sí en una lenta guerra geológica. A medida que las placas continentales de América del Norte y África colisionaban, la corteza se plegaba, empujando la Tierra hacia arriba. Durante esta violenta era de formación montañosa, los geólogos creen que los picos escarpados de los Apalaches probablemente alcanzaron alturas comparables a las del Himalaya actual, quizá incluso llegando a los 9.000 metros o tal vez más. ¿A dónde fue toda esa roca? El tiempo y el agua lo explican todo. Como los Apalaches son tan antiguos, han sido sometidos a cientos de millones de años de erosión constante. La lluvia, el viento, el hielo y el deshielo literalmente desgastaron estos picos hasta convertirlos en las formas redondeadas que vemos hoy. El sedimento de estas montañas antiguas se fue desplazando lentamente, formando poco a poco las llanuras costeras planas y fértiles del este, la misma tierra que eventualmente sostendría las primeras colonias americanas. Pero cuando el supercontinente Pangea se formó y luego se fragmentó violentamente, dejó un misterio geográfico. Y si te dijera que para encontrar el resto de los Apalaches, tendrías que salir del continente norteamericano? Cuando los continentes estaban unidos en Pangea hace unos 300 millones de años, los Apalaches eran solo la sección central de una cadena montañosa continua conocida como las montañas centrales de Pangea. Esta megacordillera actuaba como la columna vertebral rocosa del supercontinente. Cuando Pangea se separó, el recién formado océano Atlántico inundó la grieta, separando los continentes y desgarrando la cordillera en partes. El bloque central quedó en Norteamérica y se convirtió en los Apalaches, pero el extremo oriental fue arrastrado sobre la placa tectónica africana. Hoy esas montañas aún se alzan en Marruecos, las conocemos como las montañas Anti-Atlas. Mientras tanto, la sección más al norte de esta antigua cadena fue arrastrada por la placa euroasiática. Si viajas al Reino Unido y recorres los picos brumosos de las tierras altas de Escocia o exploras las montañas escarpadas de Escandinavia, en realidad estás caminando sobre las mismas formaciones rocosas. Geológicamente hablando, las tierras altas de Escocia, las montañas Atlas y los Apalaches son la misma cadena montañosa, separada solo por un océano de tiempo y agua. Esta antigua muralla erosionada que cruzaba continentes es lo que esperaba a los primeros colonos europeos. Era un laberinto denso, oscuro y aparentemente interminable de crestas y valles que cerraba el paso hacia el interior del continente norteamericano. Pero una cordillera es más que roca y árboles. Durante miles de años antes de la llegada europea, este paisaje ya era hogar de sociedades humanas complejas que sabían exactamente cómo moverse por lo impenetrable.
Entonces, ¿cómo sobrevivieron los primeros pueblos indígenas a ese laberinto? ¿Y qué ocurrió exactamente cuando la ola colonial, en rápida expansión, finalmente chocó contra esa muralla inamovible? Cuando los colonos europeos miraban hacia el oeste desde la costa atlántica, veían una fortaleza impenetrable de madera y piedra. Pero para los pueblos indígenas de Norteamérica, los Apalaches nunca fueron realmente una muralla. Era un hogar, una fortaleza y una red activa de rutas. Durante más de 10.000 años, las naciones nativas recorrieron las complejas crestas y los valles profundos que aterraban a los primeros europeos. En el norte, la poderosa Confederación Iroquesa dominaba el territorio, usando la geografía para controlar el comercio y proteger sus fronteras. En el sur, los Cherokee construyeron pueblos extensos y sofisticados en los valles fluviales, adaptando perfectamente su agricultura al clima de montaña. De hecho, mucho antes de que los europeos pisaran el continente, una extensa ruta conocida como el Gran Sendero de Guerra Indio recorría los Apalaches, conectando tribus desde el actual Nueva York hasta Alabama. Pero en el siglo XVII, una nueva fuerza llegó a las costas orientales del continente y el equilibrio de las montañas estaba a punto de romperse. Cuando los primeros colonos ingleses fundaron Jamestown en 1607 y Plymouth en 1620, se mantuvieron firmes en la llanura costera atlántica. En el primer siglo y medio de la historia colonial americana, el asentamiento europeo apenas avanzó al interior. ¿Por qué? Porque la geografía marcaba sus límites. Las primeras colonias dependían de ríos navegables para transportar productos como tabaco y madera hacia Europa. Pero a unas decenas de kilómetros tierra adentro, los ríos costeros se encontraban. La línea de caída, un límite geográfico donde los sedimentos suaves y planos de la costa se encuentran con la roca dura de la región del Piedmont, creando cascadas y rápidos que las embarcaciones no podían superar. Más allá de esa línea, se alzaban las crestas azules y brumosas de los Apalaches. Para la corona británica, esta barrera geográfica era muy conveniente. De hecho, tras la guerra franco-india, el gobierno británico emitió la Proclamación Real de 1763. Esta ley trazó una línea a lo largo de la cresta de los Apalaches y prohibió estrictamente a los colonos establecerse al oeste de ella. Los británicos querían mantener a los colonos en la costa, donde podían ser grabados, gobernados y controlados, mientras dejaban el interior profundo a sus aliados nativos. Pero una muralla geográfica y una línea política no eran rival para el deseo de más tierra. A mediados del siglo XVIII, las colonias americanas experimentaron un gran crecimiento poblacional. Las tierras agrícolas costeras se estaban agotando y una nueva generación de estadounidenses necesitaba tierra. Entonces miraron hacia el oeste. Sabían que existían vastas llanuras al otro lado de las montañas, pero cada intento de cruzarlas con carreta, ganado y familias era frustrado por las interminables y duras crestas de los Apalaches. Entonces, ¿cómo cruzas una cordillera imposible de cruzar? Bueno, no la atraviesas por arriba. Tienes que encontrar la grieta por donde puedas pasar. En la intersección de los actuales Kentucky, Virginia, Tennessee, la geografía había creado una oportunidad única. Hace millones de años, el impacto de un meteorito debilitó la roca en una zona específica de las montañas. A lo largo de muchos milenios, un río abrió paso a través de esa roca debilitada, dejando una profunda abertura en forma de V, en una cresta que por lo demás era sólida. El paso de Cumberland. Aunque los pueblos indígenas usaron este paso durante siglos, no fue hasta 1750 que un explorador llamado Dr. Thomas Walker lo documentó para los europeos. Pero quien realmente abrió el camino fue un explorador llamado Daniel Boone. En 1775, Boone y un grupo de leñadores abrieron una ruta de unos 320 kilómetros a través del paso de Cumberland, creando el camino Wilderness. Estaba lejos de ser una carretera moderna. Era un camino duro, empinado, lodoso y peligroso. Las carretas se rompían, los animales de carga morían, y los enfrentamientos violentos entre los Cherokee y Shawnee intentaban defender sus tierras ancestrales de esta invasión repentina. Eran constantes. La conquista de los Apalaches no fue una expansión pacífica. Fue un desplazamiento devastador de la población indígena, que había vivido allí durante miles de años. Aún así, pese a las enormes dificultades, la grieta en la muralla había sido encontrada. Las puertas se abrieron. En solo unas décadas, más de 300.000 colonos atravesaron el paso de Cumberland, expandiéndose hacia las vastas llanuras del valle del río Ohio. La muralla inamovible finalmente había sido superada. Estados Unidos quedó de pronto sin ataduras, iniciando su rápida e imparable expansión hacia el Océano Pacífico. Pero conquistar las montañas es solo la mitad de la historia, porque aunque los pioneros americanos lograron cruzarlas, los geógrafos sostienen que el verdadero secreto del dominio estadounidense no es que atravesaron los Apalaches, es que estuvieron atrapados detrás de ellos durante 150 años. Hemos visto cómo la geografía impenetrable de los Apalaches mantuvo a los colonos europeos confinados en la costa atlántica, y hemos visto la enorme fuerza de voluntad que hizo falta para finalmente abrirse paso en esa muralla. Pero los geógrafos señalan un fascinante ¿qué tal si...? Que cambia por completo cómo vemos estas montañas. ¿Y si la costa este de Norteamérica hubiera sido tan plana y abierta como las grandes llanuras?
¿Y si esos primeros colonos no hubieran encontrado resistencia y hubieran podido avanzar hacia el oeste sin parar apenas llegaron? Si eso hubiera ocurrido, Estados Unidos como lo conocemos hoy probablemente no existiría. Sin una barrera geográfica que los detuviera, los primeros colonos se habrían dispersado de inmediato. Se habrían extendido de forma dispersa por millones de kilómetros cuadrados del vasto interior americano. Habrían formado comunidades agrícolas aisladas y desconectadas, repartidas por el Atlántico hasta el río Mississippi. Sin estar cerca, no habrían necesitado construir grandes redes comerciales costeras y mucho menos desarrollar una identidad compartida y unificada. Al mantener a los colonos atrapados contra el océano durante 150 años, los apalaches forzaron algo clave: densificación. Como no podían expandirse hacia afuera, las 13 colonias tuvieron que crecer hacia arriba y hacia adentro. Construyeron puertos de aguas profundas, levantaron ciudades activas como Boston, Nueva York y Filadelfia. Como expandirse hacia el oeste era imposible, enfocaron su economía hacia el norte y el sur, comerciando intensamente entre ellas a lo largo de la costa. Esta dependencia económica obligada generó una identidad política y cultural compartida. 13 colonias completamente diferentes entre sí quedaron comprimidas hasta empezar a verse como una sola entidad unificada. Pero ¿cómo logró esta cercanía forzada derrotar al mayor imperio militar del mundo? Cuando estalló la Revolución Americana, esa densificación costera se convirtió en su mayor ventaja. Como la población americana estaba concentrada a lo largo de la costa este, podían comunicarse rápido, organizar milicias y mantener líneas de suministro relativamente cortas. Si la población colonial hubiera estado dispersa por el interior, el ejército británico los habría dividido y derrotado fácilmente por partes. Los apalaches literalmente protegían la retaguardia de los americanos, evitando que los británicos los rodearan desde el interior. En resumen, la prisión geográfica de los apalaches incubó a Estados Unidos. Le dio el tiempo, la densidad y la base industrial que necesitaba para sobrevivir sus primeros años frágiles. Para cuando el país finalmente cruzó el paso de Cumberland y superó las montañas a inicios del siglo XIX, ya no era un grupo disperso de agricultores frágiles. Era un país en proceso de industrialización, unificado con un gobierno central, una población en auge y una base tecnológica en rápido avance. Y necesitarían hasta la última gota de esa fuerza industrial, ya que hacia el oeste había un obstáculo geográfico más intimidante. Si los primeros colonos hubieran logrado evitar los apalaches y se hubieran enfrentado de inmediato a los picos de más de 4.200 metros de las montañas rocosas o los desiertos implacables de la Gran Cuenca, la expansión hacia el oeste habría colapsado. Simplemente no habrían tenido la tecnología ni la población para sobrevivir. Los apalaches fueron las ruedas de entrenamiento para la expansión estadounidense. Al obligar al país a industrializarse primero, lo prepararon para el oeste. Para cuando los estadounidenses tuvieron que cruzar las Rocosas y la Sierra Nevada, ya no dependían solo de carretas de madera. Estaban construyendo miles de kilómetros de ferrocarriles transcontinentales, instalando líneas telegráficas y aprovechando la enorme base industrial que habían desarrollado en el este. La muralla que una vez los detuvo, los preparó para conquistar un continente. Pero mientras Estados Unidos avanzaba hacia el oeste, ¿qué fue lo que pasó con las montañas? Hoy, las montañas apalaches ya no son una barrera para el transporte. Las autopistas atraviesan el antiguo camino y los aviones vuelan sin esfuerzo sobre sus crestas verdes y onduladas. Aún así, siguen siendo una parte vital e irreemplazable del país. En lo físico fueron el motor de la revolución industrial estadounidense. Durante más de un siglo, los ricos yacimientos de carbón, enterrados en el subsuelo de los Apalaches, impulsaron las fábricas, calentaron hogares y alimentaron los trenes que conectaron las costas. Hoy también son uno de los grandes espacios naturales del país, hogar del Parque Nacional Great Smoky Mountains, el más visitado del país, y del legendario Sendero de los Apalaches, una ruta continua de unos 3.500 kilómetros que va desde Georgia hasta Maine. Pero más allá de lo físico, los Apalaches existen hoy como una de las regiones culturales más distintivas de Estados Unidos. Los valles profundos y aislados que una vez atraparon a los pioneros, terminaron creando núcleos de cultura única y muy bien preservada. La región dio origen a géneros musicales propios como el bluegrass y el country, con raíces en la herencia escocesa e irlandesa de quienes se asentaron en esas montañas. Es una región con dialectos propios y una fuerte cultura de autosuficiencia. Por eso los Apalaches siguen siendo la cordillera más importante de Norteamérica, aunque hoy parezcan pequeñas colinas comparadas con las Rocosas. Durante más de un siglo, las montañas Apalaches fueron vistas como una maldición, una muralla escarpada e impenetrable de árboles y roca. Pero la historia ha demostrado lo contrario. Al interponerse en el camino, esta antigua cordillera erosionada obligó a 13 colonias a detenerse, crecer juntas y construir la base de una potencia industrial. Así que los Apalaches no atraparon a Estados Unidos, lo forjaron. Esta vez estoy en Guatemala, subiendo un volcán activo para verlo en erupción y responder a una pregunta. ¿Por qué los volcanes de Centroamérica son mucho más activos que los de Norteamérica? Así que acompáñame en mi canal de viajes. Espero que hayas disfrutado aprender sobre los Apalaches. Si fue así, no olvides ver este video sobre la isla que parece del Reino Unido, pero no lo es. Gracias por verme. Hasta la próxima.